Bueno, muy bien. Vamos a ver el cálculo de los esfuerzos normalizados de una estructura como esta. En este caso tenemos una viga apoyada sobre dos vínculos, uno de segunda especie y uno de primera especie, con dos cargas que vamos a llamar F1 y F2. Como tenemos un vínculo de primera especie con uno de segunda especie, este me aporta una restricción, este dos restricciones. La suma en total me da 3 restricciones, igual a los grados de libertad que tiene mi sistema, por lo tanto estamos en presencia de un sistema que es isoestático. Para hacer el cálculo de los esfuerzos normalizados necesitamos primeramente definir las reacciones a vínculo, las reacciones que tiene mi sistema en cada uno de los vínculos, calculando sus correspondientes valores. Por lo tanto, primero vamos a hacer esa parte. Y como primer paso lo que tenemos que hacer es llevar todas las fuerzas del sistema a los dos ejes coordenados que vamos a estar usando, donde vamos a tomar el eje Z horizontal y el eje Y vertical, siendo positivo Z de derecha a izquierda y el eje Y positivo de arriba hacia abajo. Entonces, en función de esto, lo que vamos a hacer primeramente es descomponer las fuerzas F2 en dos direcciones. F1 no es necesario hacer ninguna descomposición porque ya coincide con el eje Y. Por lo tanto, incluso hasta podríamos llamarla F1Y, si quisiéramos, como para tener más claro que está sobre el eje Y. F2, como es oblicua, forma un ángulo de 30 grados con respecto a la dirección del eje Z. Nos vemos en la necesidad de descomponerla en dos direcciones. Para hacer eso, recurrimos simplemente a la trigonometría. Estamos en presencia, en realidad, de un triángulo rectángulo en donde la hipotenusa va a ser F2, el cateto adyacente a nuestro ángulo de 30 grados va a ser la componente de F2 en el eje Z y el cateto opuesto la componente de F2 en el eje Y. ¿Sí? De esta manera tenemos, vamos a hacerlo así, F2Z y F2Y. Acá F2Z la dibujé paralela, cerquita a la barra, simplemente por una cuestión visual para que se vea que, pero en realidad la dirección es coincidente con la barra, ¿no? Esas son las dos componentes de F2, acá vamos a llamar F2 y F1Y, son las dos componentes que tenemos que calcular. Si hacemos el planteo de las relaciones trigonométricas, vamos a tener que el seno de 30 grados, mirando siempre este triángulo, el seno va a ser igual a F2Y dividido F2. Y el coseno de 30 grados va a ser igual a F2Z sobre F2. De acá simplemente despejamos F2 y me va a quedar igual a F2 por el seno de 30 grados y F2Z me va a quedar igual a F2 por el coseno de 30 grados. Reemplazando por los valores, me va a quedar 20 kilonewton por el seno de 30 grados y me va a quedar igual a 20 kilonewton por el coseno de 30 grados. Poniéndole valores, vamos a llegar acá a F2 y vale 20 por el seno de 30 grados, es igual a 10 kilonewton, y F2Z
igual 20 por el coseno de 30, 17,32 kilonewton. Esos son los valores de las componentes de F2 en el eje Y y en el eje Z. Ahora, en este punto lo que tenemos que hacer es ubicar las reacciones en cada uno de los vínculos. Acá, en el vínculo A, ¿no es cierto?, solamente por ser de primera especie tenemos la posibilidad de ubicar una reacción perpendicular al eje Z, que la vamos a llamar RAI, para seguir con la misma nomenclatura que utilizamos para el caso de F1I. Vamos a volver a dibujar acá los ejes, así nos queda bien claro los ejes de referencia que estamos tomando. En el caso del vínculo B, tenemos, como es de segunda especie, una reacción en el eje Z y vamos a tener una en el eje Y. La reacción en el eje Z acá resulta bastante obvio porque tenemos una sola fuerza, una sola carga que se ejerce sobre el eje Z, así que es obvio que RBZ va a ser contraria a F2Z. En el caso de RBI no tenemos tan claro a priori porque tenemos F1I que va de arriba hacia abajo y F2I que va de abajo hacia arriba, aunque podríamos darnos cuenta por la magnitud de F1I respecto de la magnitud de F2I que debería ser de abajo hacia arriba RBI. No obstante, voy a ubicarla a propósito de arriba hacia abajo a RBI. Así se nos genera una situación que quiero que después analicemos. En muchos casos va a pasar esto. Vamos a estar frente a un problema en donde al comienzo, en este punto en que estamos, no vamos a saber a ciencia cierta cuál va a ser la dirección de una reacción a vínculo, entonces simplemente suponemos una, sin hacernos tanta historia y tanto drama, suponemos una reacción. Después en el cálculo vamos a verificar si eso es correcto o no. Entonces, bueno, hecho esto, pasamos a plantear las sumatorias de fuerzas en los ejes para poder resolver el sistema. Acá en definitiva lo que estamos tratando de resolver es un sistema de fuerzas no concurrentes. Por lo tanto vamos a tener que aplicar sumatoria de fuerzas en los dos ejes y vamos a tener que usar también sumatoria de momentos para poder hacer el cálculo. Empecemos con el eje Z. Para el eje Z planteamos sumatoria de fuerzas en Z. Es bien sencilla, solamente tenemos dos fuerzas. Recorremos la estructura de izquierda a derecha siempre y vamos mirando dónde tenemos una fuerza. Llegamos al punto de aplicación de F2 y nos encontramos con que ahí tenemos una fuerza en el eje Z que es F2Z. Como va de izquierda a derecha la fuerza, el signo es negativo. Me queda F2 menos F2Z. Seguimos, nos encontramos con RBZ, que es positiva porque va de derecha a izquierda. Entonces me queda más RBZ. No hay más ninguna otra fuerza, esas son las dos únicas. La condición de sumatoria de fuerzas es igual a 0, por lo tanto ponemos así igual a 0. Nuestra incógnita en este caso termina siendo F2Z. ¿Sí? Así que acá tenemos que despejar, es bastante sencillo este despeje, no ofrece ningún tipo de dificultad, simplemente me queda F2Z igual a RBZ. Por lo tanto, RBZ va a valer lo mismo que F2Z, 17,32 kilonewton. Ya hemos calculado una de las reacciones a vínculos, RBZ. Continuamos, ahora entonces vamos al eje Y.
Para el eje Y hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Nos va a quedar igual. De la misma manera hacemos un recorrido de toda la estructura de izquierda a derecha. Entonces nos encontramos primero que tenemos RAI con signo negativo porque va de abajo hacia arriba, menos RAI. F1i es positiva, va de arriba hacia abajo, más F1i. De la misma manera voy analizando el signo de todas las demás. Acá tengo F2i que va a ser negativa. Y me va a quedar más RBI. Todo esto igual a 0. Si miramos acá, nos encontramos con que tenemos en esta ecuación dos incógnitas, RAI y RBI. Así como está esto solo, no lo podemos resolver porque tenemos una sola ecuación con dos incógnitas. Tiene infinitas soluciones esto. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos la sumatoria de momentos. Para hacer la sumatoria de momentos vamos a elegir un punto que va a ser el centro de momento. Podríamos estar tomando un punto en cualquier parte del plano, hasta incluso un punto fuera de los límites de la hoja. Pero siempre resulta conveniente tomar como centro de momentos alguno de los vínculos de nuestro sistema. En este caso vamos a tomar el punto B, el vínculo B, como centro de momentos. Por eso colocamos a la sumatoria de momentos el subíndice B larga. Bien, empezamos entonces a analizar de nuevo de izquierda a derecha cada una de las fuerzas que tenemos aplicadas, qué momento tiene respecto del punto B. Para eso, los signos de los momentos se determinan de acuerdo al sentido de giro que tiene el sistema. Ya no con respecto al signo de la fuerza, sino respecto, o miramos cuál es el sentido de giro que va a tener nuestro sistema. Si yo tomo como centro de giro el punto B y me refiero a RAI, quiero ver su momento respecto al punto B, fijando la hoja acá en el punto B, si yo hago una fuerza en la dirección de RAI, vemos que la hoja giraría en sentido horario, en sentido de las agujas de reloj. Por lo tanto, el momento de RAI respecto de B va a ser positivo. Me va a quedar RAI por la distancia que hay desde el punto de aplicación de RAI hasta B, que sería la distancia que hay entre los vínculos A y B, en este caso 18 metros, por 18 metros. Seguimos con la fuerza F1i, nuevamente fijamos mi sistema en el punto B, que va a ser nuestro centro de momento, hacemos una fuerza hacia abajo, como es F1i, y vemos que el giro es antihorario, por lo tanto, el momento va a ser menos F1i por la distancia desde este punto, donde se aplica F1, hasta el punto B, que serían 18 menos 4,5. Son 13,5 metros. De la misma manera, F2i va a tener un momento desde el punto B, el giro va a ser en sentido horario, por lo tanto va a ser positivo, F2i, por la distancia que hay desde este punto hasta B, que es 18 menos 9, por 9 metros. Luego tenemos F2z, pero F2z, como está sobre la línea de la barra que pasa por el punto B, la distancia que hay de la recta de acción de F2z al punto B vale 0. Por lo tanto, el producto de F2z por la distancia que hay al centro de momentos vale 0. Y el momento vale 0 también. La misma situación la tenemos con RBZ y con RBI. Los momentos de estas dos fuerzas también se anulan porque ambas pasan por el punto B, por lo tanto sus distancias desde el punto B hasta la recta de acción de la fuerza vale 0. Por lo tanto esos momentos valen 0. Y finalmente hemos recorrido todo el sistema y hemos anotado ya todos los momentos. En la ecuación de momentos ahora vemos y tenemos una sola incógnita que es RAI. Es la que vamos a calcular, a despejar de esta ecuación. Entonces, de esta ecuación vamos a despejar RAI, vamos a calcular el valor, lo vamos a traer a la sumatoria de fuerzas en I y vamos a calcular de esa manera el valor de RBI.
Bien, para hacer esto entonces vamos a pasar estos dos miembros, estos dos sumandos, digo, al otro miembro. Por lo tanto me va a quedar RAI por 18 metros igual a F1I por 13,5 metros menos F2I por 9 metros. Hemos cambiado los signos de estos sumandos por el hecho de que pasan del otro lado del signo igual. Y ahora este 18 lo pasamos dividiendo, por lo tanto me queda RAI igual a F1I por 13,5 metros menos F2I por 9 metros sobre 18 metros. Poniéndole valores, tenemos F1I vale 50 kN por 13,5 metros menos F2I que vale 10 kN por 9 metros dividido 18 metros. Entonces, reemplazando los valores, me quedan 13,5 menos 10 por 9 dividido 18. El valor de RAI nos queda entonces en 32,5 kN. Este valor de RAI que hemos calculado entonces lo vamos a llevar ahora a la ecuación de las sumatorias de fuerzas en I, que teníamos dos incógnitas. Haciendo esto, reemplazando RAI acá en esta ecuación por el valor que hemos calculado, nos queda una sola incógnita en esta ecuación que va a ser RBI. Y eso lo podemos resolver con mucha facilidad. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es reescribir la sumatoria de fuerzas en I, reemplazando los valores, ya, entonces me queda menos 32,5 kN más F1I, que F1I vale 50 kN, menos F2I, que vale 10 kN, más RBI igual a 0. Despejamos RBI y nos queda igual a 32,5 kN menos 50 kN más 10 kN. Haciendo esta cuenta, tenemos 32,5 menos 50 más 10, nos encontramos con menos 7,5. En este punto nos encontramos con que el resultado que nos dio RBI es negativo. ¿Qué significa esto? Eso quiere decir de que el sentido que supusimos en un comienzo de RBI, si recuerdan yo dije que a propósito quería hacerlo de arriba hacia abajo, ese sentido de arriba hacia abajo no es el correcto. El sentido de esta fuerza es de abajo hacia arriba, ¿sí? Si yo lo hubiera tomado de abajo hacia arriba, si se fijan acá, este signo hubiera sido negativo, yo hubiera pasado directamente RBI del otro lado, me quedaba positivo, igual a todo esto tenía 50 menos 32,5 menos 10, esa cuenta me da positiva, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, cuando alguna de las reacciones a vínculo nos da un valor negativo, eso significa que el signo que hemos supuesto en el planteo original es el equivocado. Simplemente lo que hay que hacer es rehacer el dibujo invirtiendo el sentido que hemos dado en forma equivocada. Entonces RBI
nos quedaría de esta manera y esta desaparecería. No sería correcta.